más a un nuevo episodio de Los Testimonios Cuentan. El día de hoy, vamos a hablar de un tema delicado, un tema fuerte. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Ok, el día de hoy queremos hablarles, como decía Alice, un tema fuerte, un tema delicado, y se va a llamar Sanándome a través del corazón de mis padres. Sanándome a través del corazón de mis padres. Entonces, pues ya con el tema yo creo que se dan una idea. Entonces, Estoy nerviosa. estamos nerviosos, ya nos pararon el video 3 veces, entonces sí. Creo que va a haber una respuesta. Entonces, pues Dios ponía en el corazón de mi esposa y en el mío el poder compartir y hacer este podcast. O sea, tenemos ya una libreta donde tenemos varios capítulos como qué es lo que queremos hablar, y pues decíamos como cuál es el siguiente, y pues decidíamos ambos en poder hablar este segundo episodio, hablar de esto, y pues no lo hacemos con el afán de que nuestros padres sean juzgados o de que se sientan culpables, de que se sientan tristes, de que les vaya a afectar, sino con el afán de que se vea que Dios puede orar, de que podemos comprender, de que podemos entender, y sobre todo, lo más importante, como lo dice el tema, que podamos sanarlo. Sí, y para eso pues se nos venía a la mente un versículo, y es pues el honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra sean largos. Sí. Entonces recordar que es un mandamiento acerca de la palabra de Dios acerca de nuestros padres, y pues este es un tema en el cual abarca todas las generaciones. Hemos mirado y compartido tanto en los jóvenes como en los más grandes, y pues a mi esposa le pasó algo en particular, a mí me pasó otra cosa. Entonces es por eso que queremos contarles este testimonio. Les mencionamos al principio que el objetivo de estos podcasts es que podamos crecer en la fe, o sea, de las personas que nos escuchen, y no por lo que podamos contar nosotros, sino que vean lo que Dios hizo en nosotros. Entonces, más allá de poder crear conflictos, más allá de que ustedes juzguen a sus padres, lo que buscamos es que así como Dios sanó el corazón de mi esposa y sanó el mío, que ustedes tengan la fe de que también los puede hacer. En el capítulo pasado les recalcaba mucho, lo que nosotros estamos hablando aquí, lo puede hacer en ustedes también. Entonces tengan la fe y tengan la certeza de que así como de alguna forma reparó nuestros corazones, porque realmente reparó nuestros corazones, también los pueden hacer ustedes más. Y pues igual, de las cosas que hablábamos anteriormente era de las marcas que teníamos en nuestros corazones, que de alguna forma eran buenas en nosotros, pero también hay cosas que te marcan, que te hieren, como puede ser algo más siempre es lo que más nos hiere, es lo que nuestros padres hacen en nosotros, porque vamos empezando nuestra niñez, y lo que más vemos es a nuestros padres y lo que ellos nos enseñan, ¿no? Entonces, pues inconscientemente sucede eso. Sí, y algo que decíamos es que probablemente muchas veces nos falta pedirle perdón a nuestros padres, o sea, y a veces nos cuesta. Yo le decía, casi siempre esperamos que ellos nos pidan perdón. Y eso es lo que decíamos que era como más difícil, o el golpe más fuerte de esto es que te confronta. Que nos confrontan el hecho de que esperamos nosotros que nuestros padres nos pidan perdón a nosotros, y a veces son cosas así. Por ejemplo, me ha tocado escuchar que dicen, es que no le he hablado a mi papá en 5 años, 10 años, y tú dices, ¿por qué? Es que no me ha pedido perdón. Y es algo interesante eso, porque el que necesita el perdón somos nosotros. O sea, más allá del que la persona que te ofendió ocupe pedirte perdón para estar en paz, no, probablemente la persona está en paz, y eso es lo que a veces nos duele, nos hiere más, el saber de que dice, pues no me ha pedido perdón, y él está bien feliz, pero nosotros amargados, tristes, con orgullo, o sea, estamos a lo mejor siendo destruidos por dentro. Y el perdón tiene dos lados, porque tiene el lado el perdón es de pedir perdón para que la otra persona sane, y el otro lado es de pedir perdón para tú mismo sanar. Sí. Y hasta cuando vas al psicólogo te dicen, pide perdón y perdona, pero a veces pensamos que es más para la otra persona, y creo como que del 100% de lo que viene siendo el perdón, siento yo que el 80% viene siendo más para nosotros
para la persona herida, para la persona herida, eso es lo que queremos resaltar. No, el perdón no lo necesita la persona, o sea, pedir perdón no lo necesita la persona que, o sea, sí es importante que te pida perdón, pero el que necesita el perdón para ser libre es la persona herida. Es la persona herida. Sí, cierto. Sí, es fuerte, la verdad, el decir cómo la persona herida todavía tiene que cargar y tiene que buscar el perdón. Y eso te da coraje, ¿no? Porque me pasó a mí en su momento, me pasó que yo sentía coraje de que, pero ¿por qué yo le voy a pedir perdón a mi papá? ¿O por qué lo voy a perdonar? O sea, no se lo merece. ¿O por qué voy a perdonar a mi papá, a mi mamá? A mi mamá no se lo merece. O sea, por mucho tiempo puedes guardar el rencor, pero ya cuando lo perdonas y ya, o sea, en ese momento ya eres libre. Sí. Y pues ya entrando así como dices. Y es progresivo. Ajá, y es progresivo, ¿no? O sea, no es de tampoco esperen de que se les vaya a contar algo a sus papás porque pasó, hizo eso, y que vayan a cenar de la noche a la mañana también. Es algo progresivo. Pero sí. A ver, cuéntanos. Sí, porque ya como que ya dijimos mucho. Sí, ya entrando en materia, o sea, fuerte. Pues les voy a contar, es como una parte de la continuidad de la historia que les contábamos el episodio de lo que le pasó a mi abuelo. Una vez que mi abuelo fallece, yo les mencionaba que una de las cosas que me afectaba también en ese tiempo era que mis padres tenían problemas, mis padres veían como que andaban separándose, hubo ahí problemas que ahorita, por lo menos en este podcast, no son relevantes. El hecho es que mis padres comenzaron a quererse divorciar, mi abuelo fallece, y pues ahora sí que como cuando mi abuelo enfermó, como que les ayudó a poder a lo mejor encajar por un ratito más, a lo mejor porque también la situación los ameritaba que ellos tuvieran un poco más de comunicación. Sí, porque tenían como una necesidad en común, entonces eso los llevó a que de alguna forma se unieran un poco más, pero cuando mi abuelo fallece, pues ya la cosa que tenían en común por el cual debían de estar bien, ya se había perdido, porque a lo mejor la cosa en común era que lucharan por sus hijos, pero pues eso se había vencido anteriormente. Entonces ya después de que mi abuelo fallece, mis padres se separan y primero pues mi mamá le dice a mi papá, vete de la casa. Mi papá dijo, está bien, no pasa nada. Mi papá me acuerdo que se fue de la casa y ya pues se llevó sus cosas y todo ese rollo. Pero cuando mi papá se va, mi mamá, a pesar de que ella fue la que tomó la decisión, porque sí, ya había pasado muchas cosas, ya tenía muchas cosas que le habían herido, que le había hecho daño a mi papá, entonces mi mamá le dice a mi papá, vete. Pero cuando mi papá se va, o sea, el proceso comienza para mi mamá, o sea, entró en una depresión muy profunda, una depresión muy fuerte, que les puedo decir así, o sea, mi papá se va, mi mamá se queda con nosotros, obviamente tenía la responsabilidad de traernos el pan de cada día, o sea, mi papá más adelante empieza a dar dinero, que a lo mejor no era mucho tampoco, y pues mi mamá tenía que trabajar, entonces mi mamá, digamos, se levantaba a las 5 de la mañana, se bañaba, se iba a trabajar, regresaba y llegaba al cuarto, se encerraba, no comía ni nada y se ponía a llorar. Se ponía a llorar, y me acuerdo que a veces pues mis hermanos y yo entrábamos así como, mano, vente a comer, pero cuando entrabas en ese cuarto era una atmósfera muy fuerte, muy fuerte, de tristeza, de depresión. Entonces cuando nosotros entramos al cuarto así como que, ay, decías, y pues mirabas a mi mamá, se acostada y llorando, y pues obviamente nos dolía a mí y a mis hermanos el hecho de ver a nuestra madre destruida, o sea, verla derrotada, pero al día siguiente ocurría lo mismo. Mi mamá se levantaba, se iba a trabajar, llegaba a la casa, llorar. Y así fueron varias semanas donde mi mamá lo único que mirábamos era cuando salía en la mañana y cuando regresaba en la tarde, y todo el demás tiempo que mi mamá tenía, que a lo mejor era para descansar, pues mi mamá se la pasaba llorando. Entonces fue una depresión muy grande, yo me imagino para ella fue una marca muy fuerte que trajo en ese momento. Y ya pues, o sea, sigue mi mamá entrando en una depresión. Después comenzamos a ir a un psicólogo, empieza mi mamá a ir, empieza a ir yo, mis hermanos, también a una familiar. Y ya, pues me acuerdo que ya. Y ya después. No sé. Sí, se me pasó o decir esa parte. Bueno, más bien, ahorita te vas a acordar. Entonces, cuando ya comenzamos a ir a un psicólogo, pues mi mamá, la psicóloga le decía a mi mamá que le tenían que echar ganas, así, ¿no? Pues motivándola, ayudarla a que pudiera, pero pues
no se miraba mucho avance en cuanto a la depresión en la que estaba cayendo mi mamá. Entonces cuando comienzan a pasar los días, pues mi mamá no podía y llegó un momento en el que tuvo una plática final con la psicóloga y pues en ese momento, ahorita voy a decir qué le contó, pero al principio no supimos como tal que fue, solamente mi mamá le pidió a mi papá que regresara a la casa y mi mamá dijo, pues quédate con tus hijos y me voy a ir yo. En ese momento no recuerdo si la verdad, no recuerdo muy bien si mi mamá nos explicó en ese momento especialmente, pero el chiste es que mi mamá se va de la casa y cuando mi mamá se va de la casa se fue a vivir literal a la nada. Ahí disculpen al Max. Se fue a vivir a la nada, o sea, ella trabajaba, pero no se fue ni con su madre ni con sus hermanos. Mi mamá se fue a vivir con una compañera de su trabajo y pues hasta la fecha nos cuenta que mi mamá vivía en un cuartito chiquito, o sea, a lo mejor como esto, pero o sea, tenía el baño, tenía la cocina, o sea... Sí, todo chiquito. Todo chiquito, pues bueno, al principio no tenía nada, o sea, no tenía nada, entonces le dio un chance en un cuarto y pues ahí mi mamá... Perdón, pero para en ese momento que tu mamá se fue de tu casa, ahí en tu casa te quedaste tú, se quedó tu hermana. ¿Tu hermana cuántos años tenía? Yo tenía como unos 15 años, casi 16, a lo mejor porque iba entrando a la prepa. Tu hermana tenía como 12. Mi hermana tenía como 12, teníamos mi hermano que era más grande, ya tenía 20 años. Entonces me acuerdo que mi mamá se va, pues obviamente nos sí, pues se sacaron, o sea, no entendía. Sí, o sea, estaba con nosotros y pues obviamente la mirábamos mal, pero cuando ella dice, ahora me voy yo. Pero les dijo a ustedes, sí habló con ustedes de que esa parte no recuerdo, siento que a lo mejor la bloqueo porque ahorita a lo que voy más adelante es decir como qué es lo que me causó daño a mí. Bueno, mi mamá se va a vivir como puede, ahora sí a rascarse las uñas por su lado. Y cuando mi mamá se va, pues obviamente mis hermanos nos quedamos así como que, pues, así como dices, en shock. Y yo en ese momento me acuerdo que como que sí agarró un resentimiento de mi mamá, porque ya después nos contó un poquito, pero la palabra que más me acuerdo que marcó que hirió mi corazón, fue que me dijo, es que la psicóloga me dijo que me tenía que ir y que ustedes ya estaban grandes, que podían ahora sí, salir adelante. Y pues que me tenía que ir. Entonces cuando yo escuché eso, pues o sea, todavía más del shock de quedarme de que mi mamá se fue de la casa, fue el hecho de que, o sea, como una psicóloga, o sea, alguien que se supone que te va a ayudar a resolver el problema, o sea, no dan respuestas, pero te ayudan a manipular toda la información que tienes y poder tomar una decisión. Entonces le dijo, vete. Y cuando le dijo eso, cuando nos dijo mi mamá eso, yo no se lo dije en ese momento, pero yo dije, ¿en qué cabeza cabe a una psicóloga decirle que abandone a sus hijos? Entonces, eso fue algo que hirió mi corazón y no, a lo mejor no llegué a aborrecer a mi mamá, pero sí tomé distancia y es algo que... ¿Crees que estabas molesto? Me imagino que sí, la verdad, como es algo viejo, a lo mejor no me acuerdo de las emociones que sentía, pero, o sea, más que nada lo que me acuerdo es la herida que se creó en mí de decir, mi madre, quien debía de protegerme, quien debía de cuidarme, nos abandonó. Entonces cuando ella se va, pues me quedé con eso, creo que ya despuesito nos explicó lo de la psicóloga que le dijo esto, y cuando nos contaba, pues yo sí me dio coraje por la psicóloga, porque dije, ¿cómo se le ocurrió decirle esto a mi madre? Y mi madre le hizo caso y se fue. Y mucho tiempo me persiguió el hecho de que esa psicóloga le dijera estas palabras a mi mamá. Y mi mamá nos hablaba, nos invitaba a una nieve, no nos invitaba como tal a comer ni nada, no nos invitaba ni a donde vivía ni nada. Y en ese momento yo decía, ¿por qué mi mamá no nos invita a comer? O sea, ¿por qué no nos invita a una nieve? Qué bueno, pero no miraba más de allá. Y ya cuando pues se empezó o sea, mi herida comenzó a crecer, a lo mejor hasta inseguridades y todo así, a lo mejor pues me sentía abandonado y ya cuando
comienzo a crecer, pues obviamente crecemos con esto, o sea, yo nunca le expresé en ese momento lo que yo sentí mi mamá y mis hermanos, al menos que yo me acuerde, no, tampoco me acuerdo que habíamos platicado de esto. Entonces pues cada uno, de tanto mis hermanos como yo, crecimos con una herida en nuestros corazones, en la cual a lo mejor pasaron los años y obviamente se iba malinterpretando todavía más, se iban malinterpretando las cosas que habían pasado, y ya después pues ya empieza Dios a trabajar mi corazón, o sea, así como trabajó cuando mi abuelo murió, comienza a trabajar en mi corazón acerca de lo de mis padres. Entonces traía este versículo con el que decíamos ahorita: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, esta palabra, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, no dice honra a los padres que sean buenos, ¿o lo dice? O dice honra a los padres que no te han herido. No. O sea, no, la palabra de Dios es honra a tus padres. Tal, punto final. Entonces, yo sabía esas palabras y yo así como que, pero es que una madre protege, entonces me abandonó, o sea, me dejó y ya, yo no... Ajá, o sea, pues en ese entonces yo trabajé buen tiempo con mi mamá limpiando casas, entonces yo iba con ella, pero ella no estaba ahí. Tu papá, y cuando tu mamá se fue, se volvió a vivir con usted. Ajá, se da cuenta que prácticamente retornaron, o sea, como que vino mi papá, quisieron componer las cosas, pero ya después dijo mi mamá, no, es que no se puede, o sea, había sido mucho el daño que mi papá le había causado a mi mamá. Entonces mi mamá dice, no, yo no puedo, y pues se fue. Entonces siguió creciendo y todavía yo seguí algunas veces trabajando con mi mamá por fuera, limpiando casa, nos mirábamos algunos días, mi mamá me buscaba en la prepa y todo eso, pero pues o sea, estaba esa herida en mi corazón. Entonces comienzo a crecer y conforme comienzo a crecer yo, pues sigue esa herida. O sea, a mí no me gustaba ir a la iglesia ni el Día del Padre, ni el Día de las Madres. Las Navidades era como partirme en dos, quería ir un rato con mi mamá, quería ir un rato, pero sí evitaba ir a la iglesia. La verdad que creo que esos eventos en la iglesia son muy bonitos, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de Navidad, pero para una persona que tiene una herida con sus padres, esos días son los peores. O sea, yo prefería no ir a la iglesia en esos días, prefería no ir en esas fechas. Entonces cuando comienzo a crecer, Dios comienza a hablarme y me dice, ¿sabes? Dice, la única salida que tenía tu mamá para poder ser libre era irse. Y todavía cuando me lo dice Dios, o sea, la psicóloga le dijo, vete. Y todavía yo escucho de Dios el decirme, la única salida que tu mamá tenía era dejarlos. Y yo así, ¿cómo? O sea, ¿cómo me explicas, psicóloga? ¿Cómo me explicas, Dios, que la única salida que mi mamá tenía era dejarnos? Porque mencionamos, o sea, una madre busca protegerte, cuidarte, amarte y todo eso. Y no estoy diciendo que no lo hiciera, estoy diciendo, yo no lo había entendido. El hecho de el honra a tu padre y a tu madre no es una condición del si es bueno o es malo, pero tenemos que honrar a nuestros padres aunque no lo entendamos. Y eso es el primer paso lo que comenzó a hacer Dios en mí. O sea, hónralos aunque no entiendas lo que está pasando. Entonces me da estas palabras, sigue pasando el tiempo y yo así como preguntándole a Dios, así como, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué dices que la única salida que tenía mi mamá era ir? Y me dice, y ya para eso, algo que se me pasó contarles hace rato es que mi mamá algunas veces se intentó quitar la vida. La llegamos a encontrar en el acto de quererse matar. Ella decía que quería morirse, que ya no quería vivir. O sea, la depresión, créanme, ha sido lo que más he mirado yo, lo más fuerte que he mirado yo creo. Entonces cuando escuchamos estas cosas de mi madre y Dios me dice esto, me comienza a llevar y me empieza a decir, Dios, mira, si tu mamá no se iba de la casa, se pudo haber matado. Si tu mamá no se iba de la casa, tal vez el hogar está repleto de recuerdos muy bonitos, pero cuando hay algo que te traumó, que te hirió,
se voltea la tortilla. O sea, en vez de traer recuerdos buenos, trae recuerdos que te están ahora sí acribillando, te están cuchillando. Y Dios me decía, tu padre se pudo haber matado, todos los recuerdos que pasan tu mamá. Todos los recuerdos que tu madre pasó le estaban hiriendo. Entonces, lo que más me impactaba era cuando decía Dios, la única salida que tuvo tu mamá era irse. Y yo dije, es verdad. Y es que creo que en momentos se nos olvida que nuestros padres también son seres humanos, que no solamente son papás, o sea, independientemente de tu mamá ser tu mamá, era una mujer, entonces, entonces tenía su vida, o sea, no solamente era ser mamá y servirle a sus hijos, sino que ya ahora en este momento duele, sí, dolió, sí, pero en su momento tenía que ver más por ella misma, porque igual estaba en peligro. Sí. Ajá. O sea, porque, nuestra identidad es ser hijos de Dios. Uno de los roles que tenía mi mamá era ser madre, que no es la identidad principal de ella. Entonces ella era una mujer, ella tenía una vida y obviamente tenía ¿cómo se dice? Más bien, tiene la libertad de ser feliz. Tiene la libertad de elegir las cosas que la van a salvar. Entonces cuando... En ese momento no estaba siendo feliz, o sea, ella necesitaba salir de ahí sí o sí para poder seguir con su vida, incluso para seguir siendo mamá, o sea, porque ahí ya ni siquiera lo estaba haciendo. Ajá, o sea, cuando ella decide tomar esta decisión, yo no lo entendí. Dios me dice, hónralos aunque no entiendas. Y yo conforme pasó el tiempo, Dios me comenzó a decir, y yo nunca le había tenido que decir a mi mamá, es como que, pídeme perdón. O sea, no, pero mi mamá, ella sí siempre me decía, es que yo siento que tienes algo conmigo, hijo, siento que ella desde que ella se salió de la casa, ella me decía así, y por ahí, a Liz le tocó todavía cuando se las presenté, es que me dice, hijo, tú tienes algo contra mí, y yo le decía, no, nunca le quise expresar lo que sentía, porque todavía no lo entendía, o sea, estaba haciendo lo que Dios me dice, hónrala aunque no lo entendamos. Entonces, cuando sigue pasando el tiempo, entonces llega el momento en el que me dice Dios, ok, ya estamos aquí, ya la estás honrando aunque no lo entiendas, es momento de reparar tu corazón. ¿De qué manera la estabas honrando? ¿De qué manera crees tú que estabas honrando a tu mamá en esa situación? No juzgarla, porque... O sea, más bien de no expresarlo, porque obviamente yo tenía... De no reclamarle. Ajá, de no reclamarle, no le quise reclamar ni nada, únicamente no sé a lo mejor que mi mamá miraba, pero o sea, cada día me decía, y yo creo que lo que más mi mamá era que se sentía más culpable, se sentía culpable de cuando se fue, o sea, aún ella se sintió culpable de dejarnos ahí en la casa. Entonces cuando ella se va, ella cada que me miraba era... Hijo, perdóname, y, o sea, te tocó a ti, o sea, cada que nosotros, mi mamá, íbamos a visitarlo o algo, o cada que, por ejemplo, cuando, ya sea que tomaran en familia, mi mamá siempre era, hijos, perdónenme, se acercaba con mi hermana, se acercaba con mi hermano, se acercaba conmigo, nos pedía perdón. Entonces, yo siento que la honraba no juzgándola más, pero todavía de ahí no entendía, o sea, no lo estaba haciendo, porque Dios me decía, no lo hagas, pero... Y de igual forma, o sea, siempre traté a lo mejor de, por ejemplo, de ser bueno, o sea, si ella me invitaba, trataba de aceptar la invitación, de poder verla, de mensajes y llamadas, ahí siento que es donde ahí me faltó, pero trataba de hacerla orgullosa. Yo, por ejemplo, cuando me gradué de la prepa, yo le decía gracias madre, porque me gradué gracias a ti, y ella me decía, ¿cómo que por ti? Yo trataba de sacar las mejores calificaciones, de echarles más ganas, porque ella siempre me decía, Adrián, échale ganas, sí puedes. Entonces yo siento que honraba a Dios con las cosas que iba logrando, y hasta la fecha mi mamá se siente orgullosa de todo lo que yo he logrado, y yo siento que de esa forma honré a mi mamá. Honraba su nombre, es decir, porque mi mamá siempre era bueno, yo creo que todas las mamás, ¿no? Ahí que te suben a las historias de Facebook y dicen, mi hijo se graduó, mi hijo el ingeniero, cosas así. Entonces yo siento que con los logros que yo lograba en los estudios, yo le honraba a mi mamá. Y ya, pues entonces ya cuando llega ese tercer lapso donde me dice Dios, tienes que pedirle perdón a tu mamá. Y yo, ¿cómo
¿cómo le voy a pedir perdón yo? Y eso es como lo que decíamos al principio, o sea, ¿cómo le voy a pedir yo si yo soy el que me siento herido por algo que me hicieron? Entonces me dice, o sea, más allá del tú pídele perdón, es también perdónale. O sea, no importa que no te lo esté pidiendo, no importa que no te esté diciendo a lo mejor lo que él hizo, dile que la perdonas por lo que tú sentiste que ella te hirió. Entonces, fue la primera vez que fuimos a Nayarit. Yo dije, tengo que arreglar ya esto, ya llegó el momento de cerrar este ciclo en el cual Dios me está hablando y diciendo que tengo que, o sea, nosotros tenemos generaciones, ahora sí, de pecado y van tenemos cadenas generacionales. Ajá, tenemos cadenas generacionales que van de pecados, pero también hay de faltas de perdón y de cosas que te hieren de tu familia. Entonces me dijo, tienes que cortar esto de aquí. Y yo dije, ok, vamos. Entonces me acuerdo que fuimos a Nayarit y ya como que no hallábamos el momento. Ya cuando ya nos íbamos a venir, yo le dije, jefa, le digo, yo te perdono, le dije, te perdono porque yo sentí que, bueno, yo sé que tú sabes que y sientes y también te sientes culpable de que sientes que nos abandonaste, pero yo ya entendí que el que tú te hayas ido de la casa no fue para abandonarme a mí, no fue para abandonar a mis hermanos, ni para alejarnos de ti, ni porque no nos quisieras. Digo, yo ya entendí que tú te fuiste para salvarte de ti mismo. Entonces yo le dije, te perdono, madre, no te sientes culpable. Gracias al Señor que Él me encontró y que gracias a todo eso que pasamos, yo puedo ser la persona que soy. Le dije, y también digo, al contrario, perdóname también tú a mí. Perdóname tú también a mí por a lo mejor, si sentías a lo mejor mi rechazo, si sentías a lo mejor que no te hablaba, no era porque no quisiera hablarte, no era porque no quisiera marcarte, era como a lo mejor como algo sin querer, o sea, no era por instinto. Entonces, pero ahora ya hablan, o sea, ya hablan casi muy seguido. Ajá, sí. Entonces cuando le digo esto a mi mamá comienza a llorar. Y ahora la otra parte, o sea, decíamos que esto es progresivo, Entonces, yo después de que esa primera vez le pedí perdón a mi mamá y también la perdoné, cada chance que yo tenía de hablar con ella, y aún hace poco, el año pasado, yo le decía a mamá, yo te perdono, y al contrario tú perdóname. Y a la madre. Ajá, por ejemplo, pues el año pasado, bueno, también me tocó predicar a las madres, pero el año pasado fue un servicio muy bonito donde yo pude hablarle a las madres y mi mamá fue al servicio. Entonces yo creo que esa fue la última, si no mal recuerdo, sí, que yo le dije, ya no te sientas más culpable, porque mi mamá todavía de que a lo mejor ya no está en la depresión que estuvo antes, pero mi mamá se sentía muy culpable porque ella dice, es que los abandoné, los dejé, a lo mejor por eso a lo mejor tomaron ciertas decisiones que a lo mejor no estuvieron bien para ustedes. Entonces yo le dije, Michelle, Perón, mi hermano y yo tomamos las decisiones por nosotros mismos, nadie nos obligó. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Entonces esto no te involucra a ti, esto no tienes nada la culpa, tú estás libre de toda esta culpa porque nosotros tomamos las decisiones. Y te repito, madre, le dije, yo te perdono y perdóname tú a mí si te sentiste juzgada por mí. Y eso es lo que, de las cosas que queremos hablar en esto, es de que muchas veces nosotros vemos el contexto directo a lo que como es hijo. Como hijo, pero está la otra parte que debemos de entender, que no solamente son padres, o sea, que también son humanos, que tienen sentimientos, que también se duelen, que también Aparte, algo que habíamos hablado, que no lo mencionaste, es el hecho de cómo fue tu mamá criada, ¿no? También, o sea, de cómo nuestros padres, cómo fueron los padres de nuestros padres hacia ellos, para que ellos pudieran enseñarnos, para que ellos pudieran educarnos, porque estamos hablando de que ahorita en la actualidad nosotros
tú y yo, o sea, a nuestra edad, ya tenemos más herramientas de las que ellos tuvieron en su momento. Ellos tuvieron una clase de papás que fueron educados de una manera totalmente diferente y que a lo mejor hubo una cadenita que siguió, no sé, a lo mejor de la mamá de tu mamá hacia su mamá y de la mamá de tu mamá a tu mamá y tu mamá hacia ahorita contigo y era el hecho de que a lo mejor tu mamá había sufrido, tu mamá tuvo que tomar decisiones, tu mamá fue mamá joven, ajá, entonces no tuvo a lo mejor la educación y las herramientas que ahora nosotros podemos tener. Y ahora tú elegiste también romper ese patrón al pedirle perdón a tu mamá y al perdonarla, porque quiere decir que ya ahora tú sabes qué no tienes que hacer con tus hijos y qué sí tienes que hacer, y también elegiste perdonar y sanar eso en ti, para que eso que no sanó en ti no siguiera también a tu hijo, ¿sí me entiendes? O a tus hijos. A nuestros futuros hijos. Sí. a nuestros futuros hijos. Sí, y aún en nuestra boda yo le dije unas palabras muy bonitas que sí, más allá de ser bonitas es algo que salió totalmente de mi corazón y fueron estas, fue de que tal vez ella y yo no tuvimos un hogar de color de rosa, no tuvimos el mejor hogar, no tuvimos a lo mejor unos padres a lo mejor que estuvieran con nosotros como nosotros hubiéramos querido, sí, pero que yo quería romper ese patrón y que así como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová, y que eso yo lo quiero en nuestro matrimonio y lo quiero en nuestros hijos. Entonces yo, para poder hacer que las cosas sean diferentes en nuestro matrimonio y con nuestros hijos, yo necesitaba romper ese patrón que estaba, así como dice mi esposa, o sea, podía venir de generaciones. A lo mejor no me ha platicado mi mamá algo similar, pero yo sé que la infancia de mi madre o de mis tías fue dura, o sea, les tocó trabajar desde muy chiquitas, o sea, mi mamá se embarazó, no me acuerdo, de 15 a 17 años tenía, no me salgo de ese hilo. Mi mamá fue aprendiendo, pasó cosas muy, muy horribles en el matrimonio con mi papá. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar a mi mamá? O sea, yo me equivoco, yo la riego, yo la sigo haciendo, o sea, a pesar de que soy cristiano y tengo 15 años, me sigo equivocando, me sigo errando. Entonces, el mundo y el tiempo es muy, muy corto. ¿Como para qué? Como para estar juzgando a nuestros padres por algo que a lo mejor nos sentimos heridos, y que sí, a lo mejor, obviamente, la responsabilidad de una madre era cuidarme, y o sea, y ante la ley, y de un padre era que nos cuidaran, pero si era la única salida que tenían, o sea, ¿cómo le voy a reclamar a mi mamá porque salvó su vida? O sea, ¿qué hijo sería yo si yo le siguiera reclamando sabiendo que mi madre pudo haber muerto por haber estado en esa depresión? Entonces es momento de que nosotros reflexionemos en que, más allá de reclamarle a nuestros padres, entenderlos. El honrar a tus padres es a veces hacerlos sin entender qué está pasando. El cómo amar mientras haya tiempo, o sea, amemos a nuestros padres mientras tengan vida, amemos a nuestros padres aunque no me haya sentido herido. Al contrario, les animo a que si te sientes herido por algo que ellos hicieron, vayas, hables con ellos y repares esto. ¿Por qué? Si ya tienes familia, hazlo por tus hijos, hazlo también por tus hijos, o sea, es por ti, pero yo sé que no quisieras que ese patrón que tú viviste lo siguieran tus hijos. Ajá, lo siguieran tus hijos. Entonces arreglen las cosas con sus papás. Reconocer que nuestros padres también cargan historias y traumas, heridas muy grandes, que nosotros deberíamos de poderlos entender, tan siquiera un poco, porque sus vidas han sido muy, 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 muy fuertes. Entonces los invito a que, así como yo, no vean solamente su dolor, no vean su dolor propio, el decir, es que yo me sentí herido, yo me sentí dañado, sino que vean que también ellos viven de vidas heridas, de caídas, de traumas, de depresiones, que tal vez los llevaron a tomar una decisión que a lo mejor nos repercutía a nosotros, pero tal vez, así como de mi mamá era su última salida, podría ser la última salida que tuvieron sus padres,
Y es lo único que tuvieron que hacer. Entonces, necesitamos frenar esto. Satanás está buscando, o sea, la palabra dice que en los tiempos finales se levantarán padres contra los hijos contra los padres, y se va a cumplir, y es lo que dice la palabra. Pero, y saben, yo no quiero pertenecer a esa generación donde yo no haya tenido que arreglar las cosas con mi mamá y con mi papá. Entonces, qué fuerte. Es muy, muy fuerte. Entonces, vamos a proseguir. Y ahora me gustaría que nos platicaras que nos platicaras esto. Yo ahorita hablé de mi mamá, más adelante les voy a contar algo de mi papá también para que... Es que sí, capítulo va a estar bien largo. Sí, va a estar un poco largo, entonces... Se me hace que le van a adelantar y no lo van a alcanzar a escuchar. Entonces me gustaría que hablaras un poquito de cómo te sentiste con tu papá, o... Perdón, a veces comenzar con tu mamá. Ok, primero con tu mamá. O sea, va primero mamases y después papás. Bueno, no, sí, también puede ser con mi papá. Mira, mi papá es más corto. Más corto. Ok. Ahorita ya estaba llorando, digo, porque me estaba haciendo es un tema muy sensible, o sea, no es un tema que sí sané, pero es un tema sensible y siento que hasta delicado. A ver, con mi papá, pues igual, sí, voy a hablar de los dos al mismo tiempo para que no sea tan largo también. Mi mamá a mí me tuvo cuando ella tenía 15 años. Nací fuera del matrimonio, por así decirlo. A mí me pasó algo que, que creo que sané hace poquito. Eh, mi mamá, no me dejó, no sé cómo podría decirlo, pero cuando yo crecí, yo no crecí más con mi papá, o sea, más bien yo no crecí con mi papá, yo crecí más con mi mamá y una abuelita materna, que yo le digo mi mamá Licha. Entonces, yo crecí con mi mamá Licha y mi mamá Janet es mi mamá de sangre. Y entonces cuando mi mamá Janet rehizo su vida con otra persona, que también le digo papá, mi papá Fabián, pues, desde chiquita lo conozco. Entonces, cuando ella rehizo su vida, creo que yo tenía como 3 años, entonces yo no recuerdo mucho, pero lo que me cuenta mi mamá Licha es que yo no me quise ir con mi mamá Janet y me quedé con mi mamá Licha, pero para esto mi mamá Janet siguió el paso de las drogas. Entonces, en ese momento, mi papá de sangre, también andaba en las drogas y en el alcohol. Me acuerdo que muchas veces de las que me fue a visitar mi papá de sangre, llegó a ir drogado, ebrio también. Me iba a buscar casi siempre, bueno, no casi siempre porque no fueron muchas, ¿verdad? Eran las pocas veces que me fue a buscar, iba a la mañana. Y con mi mamá ya me pasó que pues ella me dejó con mi mamá Licha, y yo crecí con mi mamá Licha, gracias a Dios. Mi mamá Licha me dio la mejor educación que yo creo que pude haber tenido y después de todo eso. Y me acuerdo, como yo crecí en la iglesia desde chiquita, la primera persona que me llevó a mí a la iglesia fue mi abuelita paterna, mi abuela Lulu. Y me pasó que cuando, cuando yo fui creciendo, yo crecí como con una mentalidad de que justamente con ese texto, cuando vas a la escuela dominical de la iglesia, es lo primero que te enseñan, respetar y honrar a tus padres. Entonces, recuerdo que yo sí sufrí mucho en mi niñez porque, pues vaya, no crecí con ninguno de los dos, ni con mi mamá, ni con mi papá de sangre. Entonces, me costaba, en ese momento como niña casi no me costaba mucho mm, como el hecho de que mi mamá me había dejado, sino que yo quería más que nada que ella estuviera bien. Recuerdo que le decía a mi mamá Licha que me llevara para con ella y todo. Entonces, para con mi mamá Janet, para verla. Cuando a mí más me pegó fue cuando mi mamá Janet empezó a vivir con nosotros, que ya no andaba mal, que yo tenía como 11 años, me acuerdo.
Hace rato estábamos hablando de eso en la casa. Yo le faltaba mucho el respeto a mi mamá Yane. Le faltaba mucho el respeto porque eh, creo que fue en la época que en la que más tuve odio y rencor para con los dos, para con mi papá de sangre y mi mamá Janet, porque justamente lo que comentabas, ¿no? De que tú, uno dice, ¿cómo puede ser posible que la persona que te procreó, que te hizo, sea la primera persona en el mundo que te pueda lastimar? Porque como persona pensarías que la primera persona que te pueda lastimar a lo mejor es tu primer novio. O Al... una persona externa, Sí, ajá. pues sí, no tu mamá o tu papá. Entonces, para mí, pues como niña, las primeras personas que a mí me lastimaron y que me crearon muchas inseguridades que ahora de grande tengo todavía que estar trabajando, fueron ellos dos, mi papá y mi mamá. Entonces, eh, yo le faltaba mucho el respeto a mi mamá Janet, de que mi mamá Licha se iba a trabajar y ella me cuidaba, entonces cuando me decía como de que hace esto, yo, no, tú no eres mi mamá, o sea, Así, cuando sí, una vez, dila. no sé, me contaste es que una de las veces que tu mamá te dijo, tú le respondiste con una grosería Sí, y, o sea, fue por esa falta de respeto que no le tenías, porque como no, hasta cierto punto no te habían criado, ajá, entonces, pues, sí, yo siempre en mi mente tenía de que ninguno de los dos se merecía ni mi amor, ni mi respeto. respeto, ninguno de los dos, por lo mismo de que ninguno de los dos había estado conmigo desde chica. Entonces, eh, ya después mi mamá ya, yo escuchaba, me acuerdo que yo escuchaba cuando era adolescente a los 12 años, yo escuchaba que mi mamá ya le decía así como de que, platicando con mi mamá Licha, no, es que la Marisol a mí no me respeta y lloraba. Yo quisiera que a mí la Marisol me viera como una hija, que me viera como una Con una mamá, madre. que pudiera entender que yo soy su mamá, que me tiene que respetar y que me amara como usted la ama, porque pues sí se miraba mucho la diferencia cuando mi mamá Licha llegaba, cuando mi mamá Janet llegaba, los regalos, entonces, pues sí se miraba mucho la diferencia, pero yo creo que sí estaba muy dañada para poder ver el daño que en ese momento también yo le estaba causando a mi mamá Janet. Y mi mamá Janet volvió a recaer en las drogas y pues fueron varias recaídas. Entonces, cuando yo más lo viví, fueron de que en ocasiones, y Adrián lo sabe, en mi casa se ponen a platicar cosas de, no, que tu abuelo, que esto. Entonces, mi mamá recayó y tuve que estar ahí para poderla ayudar y ya. mm, Fue que entendí, ella me contó muchas veces que mi abuelo también se drogaba, que mi abuelo la maltrataba mucho, que me empezó a contar cosas de sus papás, de mi abuelo y de mi abuela. En aquellos momentos no se usaba mucho que hablaran contigo de la sexualidad y mi mamá fue mamá joven. Imagínate a los 15 años, o sea, yo ahora me pongo a pensar y yo todavía ni me siento preparada para tener hijos, o sea, lo hemos hablado y digo, no, ya que tengamos más estabilidad. Y me pongo a pensar, ¿cómo? O sea, mi mamá tenía 15 años, en ese momento no tuvo el apoyo de mi papá y quedarse con mi mamá Licha y tuvo que en esos primeros 3 años sacarme adelante a mí de cierta forma, este, y luego nací pobre y delicada, entonces siento como que ella no, digo, no tuvo las herramientas que nosotros tenemos ahora y mi abuelo fue una persona también adicta, entonces sí que hablamos de las cadenas y que es una cadena que también siguió mi mamá y, y cuando ella me empezó a contar todo eso, y me empezó a contar cosas de mi mamá Licha que pasó con ella. E incluso una de las últimas veces que fui con la psicóloga, una frase que me dijo Marisol, porque pues obviamente le conté mi vida de ambos papás para que pudiera entender y El yo contexto, ajá. el contexto de lo que en la actualidad pudiera sentir y de lo que tenía que sanar. Y me dijo mi psicóloga, Marisol, eres muy valiente, pero
hay algo que nos cuesta entender, es que nuestros padres, en este caso tu mamá, hizo, hizo lo que podía con lo que tenía. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso? Y me acuerdo que pues yo lloré, obviamente, y mi mamá, cuando yo veo a mi mamá, yo la veo como una persona que yo tengo que cuidar ahora, indefensa. Sí, sí, cambió tu perspectiva mi madre me dañó, mi madre a lo mejor Sí. me abandonó. Fue Y cambiando. la perdoné joven, o sea, estoy joven, pero la perdoné más joven, la perdoné como a los 15 años. Mi mamá me dijo, perdóname por haberte dejado, de las drogas. Esa última vez que recayó, yo no me sentí ni siquiera con la dicha, no la dicha, con la responsabilidad de tenerle que reclamar o con el coraje o el rencor de reclamarle y decirle, por tu culpa pasó esto, por tu culpa esto, el otro, porque te digo, yo crecí en la iglesia y una de las cosas que te enseñan es honrar a tus padres y a tu madre. eh, entonces, en este caso, mm, a mi mamá yo la miraba como de que más que como mi mamá, como una persona indefensa que también pasó adversidades que le costaron y que le están costando todavía poderla superar y no fue su culpa, ¿sabes? Las adicciones también son de cierta forma una enfermedad y una de las cosas que no la ayudaron para poder estar conmigo desde chiquita fue de que las drogas y en el Día de las Madres, el domingo en el Día de las Madres, me acuerdo que dije que una de las cosas de las que yo estaba muy orgullosa de mi mamá era de que ella luchara contra la ansiedad de las drogas para poder estar con sus hijos. Entonces fue algo que me hizo a mí perdonarla. Hasta la fecha, por ejemplo, mi abuelo todavía anda mal, es algo que pues él batalla y digo, mi mamá fue muy valiente de poder salir de ahí y ahora poder estar conmigo y la tuve que perdonar, pero me tuvo que contar muchas cosas que ella vivió de chiquita, cómo mi abuelo la maltrataba, vivió acoso, o sea, acoso de niña vivió acoso, discriminación también por cómo ella era, fue mamá joven a los 15 años. Te digo, siento que eso fue muy fuerte para ella también, que no pudo disfrutar su adolescencia y tuvo, a causa de que en aquel momento no se utilizaba mucho de hablar de la sexualidad y todo, ella pues pasó por eso. También no es como nosotros que nosotros crecimos en el Evangelio, o sea, ella conoció a Dios ya grande, ¿sí me entiendes? Entonces, ya nosotros decidimos cuando Adrián me propuso matrimonio, me dijo, solo quiero decirte que en la Biblia dice que mi casa y yo serviremos al Señor y yo quiero que tú y yo sirvamos al Señor y que nuestro hogar también y para poder que eso suceda, Adrián y yo, tuvimos que sanar y dice, a través del corazón de nuestros padres, por el hecho de que tuvimos que hablar con nuestros papás para que ellos nos contaran por qué pasó eso, por qué fueron así, porque a veces juzgamos a nuestros papás sin ni siquiera saber el contexto. Por ejemplo, Adrián decía, ahorita que tú dijiste, hay muchos hijos que pasan mucho tiempo sin hablar con su papá, ¿no? Y yo me acordaba de mi papá y dije, o sea, mi papá de sangre y yo no tengamos una buena relación. Y dijo, a veces que los podemos ver a ellos felices y uno con el coraje adentro. Y me acuerdo que justamente cuando yo tenía 12 años, y ya también lo conté en la iglesia, una vez que me acuerdo que mi papá me dejó plantada, yo tenía mucho coraje y yo decía, él es muy feliz, o sea, ya con su esposa, con sus hijos, yo batallo, sufro aquí, vivo muchas carencias y me daba mucho coraje en su momento. Y cuando yo fui con la psicóloga y entendí también que soy hija de Dios y entendí ese texto a pesar de todo, sí sané y en su momento creo que mi papá y yo no tenemos una buena comunicación de hablar casi todos los días, pero siento que lo perdoné. Todavía hay
cosas, o sea, cosas que se tienen que hablar, pero siento que lo perdoné y en su momento también él me pidió perdón, pero dentro de todo eso, lo que decías de perdonar para que nosotros ser libre, yo lo tuve que perdonar a él y me acuerdo que mi psicóloga me decía, y tú también me decías, es que aunque tú crees que todavía no, tú di, lo perdono, o sea, decláralo. Decláralo. Declara que tú lo perdonas, declara que tú lo perdonas para poder que en su momento llegue el perdón. Entonces, pues sanando mi corazón a través de mis padres, los traumas, las heridas, porque después me quedaron secuelas de el miedo al abandono, cosas que tuve que tratar y sanar y elegir no ser, o sea, elegir no drogarme, elegir no salir embarazada joven, elegir estudiar una carrera, o sea, estudiar una licenciatura, tú estudiar una ingeniería, elegir ir a la iglesia, elegir nosotros ser diferentes, elegir romper la cadena de yo casarme, porque mi papá y mi mamá pues no se casaron, o sea, yo nací fuera del matrimonio, elegir todo eso sanando a través de lo que mi mamá me decía, siento que fue la mejor elección y la mejor decisión que tú y yo pudimos haber tomado dentro de nuestra vida, porque ahora nosotros podemos decir, no, no quiero hacer eso, pero también que nuestros hijos en su momento, no vamos a ser los padres perfectos nunca, siempre todos tenemos defectos, pero que nuestros hijos no lleven esa cadenita también, Sí. de que su mamá se drogó, de que tú batallaste con la depresión y ahora que también el hecho de que también nosotros no juzguemos a nuestros padres, creo que también va a hacer que nuestros hijos no nos juzguen. ¿Sí me entiendes? Como de que vean y de que nosotros también inculquemos eso. Porque dice la palabra, con la vara que miréis, o sea, con Ajá, la vara que midáis, serás medido. Entonces, ajá. yo también siento que eso viene parte de lo que dices, de que, o sea, si nosotros aprendemos a no juzgar tanto a nuestros padres, esperemos que nuestros hijos Y sean comprensivos, entendamos y podamos contarles esto para que ellos no nos midan con la misma. sí, y el dicho que dice, ¿no? Mm, que tú apuntas con un dedo, pero Te que señalas con cuatro. te señalas con cuatro. Sí, y luego igual, pues, por ejemplo, esa frase que decías de la psicóloga, o sea, nuestros padres hicieron lo que pudieron Con lo con lo poco que que, tenía. con lo que poco que tenían. Entonces, eso es como de las principales cosas que queremos dejarles y que Y sepan. por ejemplo, ahorita me estoy acordando, mi mamá Licha fue huérfana. O sea, mi mamá Licha no tuvo ni papá ni mamá. Y todo lo que me enseñó a mí, ¿sí me entiendes? Todo. O sea, me enseñó a trabajar, me enseñó a respetar, me enseñó a ir a la iglesia, me enseñó a estudiar, me enseñó a ayudar a los demás. Para mí, o sea, para mí mi mamá Licha es la mejor mamá que me pudo haber tocado. Y ella no tuvo mamá. Pero para eso también batalló con mi mamá Janet, pero podemos ir sanando, o sea, podemos ir sanando a través de todas esas cosas que nos han contado y porque sin señalar y no saber. Sí, sí, sí. Porque, o sea, créanme, aquí no estamos buscando justificar a nuestros papás, para No. nada. O sea, estamos reconociendo, yo les dije, sí, por parte de mi mamá, o sea, una psicóloga le dijo que no lo hiciera y era su responsabilidad cuidarnos. Sin embargo, ¿qué es más fácil? O sea, ¿era más fácil que mi madre muriera o que yo la perdonara? Ujú. O sea, y es lo que yo prefiero, o sea, Sí, sí, o no, sea, sí, cierto, no estamos justificando. O sea, por ejemplo, yo no justifico ni a mi mamá, ni justifico a mi papá, y tú tampoco estás justificando ni a tu mamá ni a tu papá. Sin embargo, estamos tratando, porque lo mejor que tenemos que hacer es crecer sanos, o sea, crecer sanos para que nuestra historia, si es que tenemos hijos, que sea diferente. sea diferente. O sea, no estamos justificando eso, ni tampoco estamos diciendo que fue bueno nada de eso, sino que estamos tratando de no juzgar para no guardar rencor en nuestros corazones y poder ser la diferencia para otras Sí, 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 personas. y tratar de ser felices, o sea, muchas veces las personas no son felices porque tienen problemas con sus papás. Sí, Entonces, ¿qué es más fácil? O rencor. sea, si uno quiere ser feliz, haz las cosas para que puedas ser feliz. Y a veces las cosas que necesitas para ser feliz, a veces es disculparte con tus padres,
entenderlos y Sí. decirles, los perdono. Sí, y hay un texto también que dice soportaos Ajá, unos sí, la a palabra dice eso, otros. sí, soportados unos a otros, entonces, ¿cómo no? O sea, si a veces soportamos a otras personas, Ah, soporta a tus papás. Tus papás tienen un tiempo límite, nos vamos a separar, o sea, ya ahorita nos casamos, ya cada quien vive aparte, sus padres viven aparte. y otra cosa que repercuta en nosotros cuando nos sanamos es que repetimos historias. Elegimos, elegimos a nuestra pareja, a nuestro esposo o a nuestra esposa como tu mamá o como tu papá, porque justamente no hemos sanado ni hemos decidido ser diferentes. Sí, también me acordaba, ahorita que dijiste el versículo, me acordaba del de Malaquías 4:6 que dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, o sea, ahí era una palabra profética, o sea, que estaba dando de que pues iba a llegar el momento. Entonces, es el momento de que nosotros hagamos volver nuestros corazones con los de nuestros padres y que seamos sanos por el bien principalmente tuyo, de pedir perdón o de perdonarlos y puedas estar bien con tus padres. Y también ahorita, hablando de esto, incluir a Dios, que Dios, si no tuviste a papá, si no tuviste a mamá, Dios puede ser esa parte que te faltó. Dios puede ser tu padre, Dios puede ser tu madre, y de verdad, aunque pareciera, a lo mejor las personas que no son cristianas y que nos pueden estar escuchando, de verdad, Dios suple y llena esos vacíos que tenemos en el corazón, esos vacíos por una falta de amor de padre, por una falta de amor de madre. De verdad que Dios los llena y parece que siempre los cristianos decimos eso, ¿no? Que Dios llena vacíos, pero en realidad sí nos llena. O sea, Dios puede ser nuestro mejor amigo, puede ser nuestro padre, puede ser nuestra madre y puede llenar los vacíos que necesitamos. Ujú. Y una de las formas en llenar esos vacíos es que nosotros sanemos a través del corazón de nuestros padres. O sea, todo lo que dijimos ya, o sea, Fue mucho. fue mucho, pero es quererles hacer, o sea, es la mejor recomendación que traemos el día de hoy para ustedes, Sí. porque ya lo pasamos, ya lo vivimos, nos costó mucho entenderlo. Tratamos de resumirlo, la verdad, porque sí hemos vivido muchas cosas, pero tampoco se trata de dejar en mal a las personas, pero sí es lo mejor que nos puede haber sucedido, perdonarlos y hablar con ellos. Sí, sí, sí. Yo ahorita tengo una muy buena relación con mi mamá y le doy toda la gloria a Dios porque si Él no haya puesto sobre mí, o sea, el Espíritu vino y me redarguyó, me dijo, tienes que arreglar estas cosas, yo no tendría la relación que hoy tengo con mi mamá, que es buena. Y gracias a eso yo siento que mi mamá, ahorita les contamos la vez pasada, tiene algunas semanas yendo a la iglesia, entonces saber que el que yo pude haber arreglado las cosas, sé que ella tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Si yo no las hubiera arreglado con ellas, tal vez ella todavía ni siquiera, o a lo mejor ni siquiera quisiera algo con la iglesia. Ujú. Pero eso es porque yo me sané a través del poder entender a mi mamá. Y mi mami también, mi mamá, gracias a Dios, ya no usa drogas, está en la iglesia, va a la iglesia, ya está con nosotros, yo la perdoné de más chica y mi mamá siento que también se siente libre de eso, como que de respecto a mi tema de ella y yo, ella no se siente culpable. Y eso es lo mejor. O sea, entonces esto, o sea, fue sana ella, fue sana tu mamá, fue sana mi mamá, fui sano yo, y pues la gloria es para Dios. Sí. Entonces, eso es lo que el día de hoy queríamos platicarles, comenzarles, y los animamos a que arreglen esas situaciones con sus padres, sea la que sean, créanme. Es mejor poder arreglarlas que a veces quedarte, porque no sabemos, o sea, No sabemos si vamos a estar mañana, no ex- sabemos. Y te imaginas quedarte con esa culpabilidad y quedarte con eso que no hablaste con tu papá o que no hablaste con tu mamá, que el día de mañana uno de los dos fallezca y y te eso de quedas. verdad te quedas así como de que ya no lo hablaste y en realidad sí tuviste el tiempo para hacerlo y no lo hiciste por orgullo. Entonces, por eso los animamos. Cumplan esa palabra que viene en la Biblia, ese mandato. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué? Aunque no lo entendamos. Ujú. Pues eso es todo por el día de hoy. Nos Hasta despedimos. aquí mi reporte, Joaquín. Hasta aquí nuestro reporte, Joaquín.
Dios les Dios bendiga bendiga y mucho. esperemos que sigan viendo los siguientes capítulos, que no los aburramos y que lo Sí, estén disfrutando y háganoslo saber con algún mensaje o algo, porque de verdad también nos alienta a seguir. Hemos recibido algunos mensajes, entonces queremos seguirlos recibiendo. Y sí. pues esto fue Los Testimonios Cuentan, sanando a través del corazón de mis padres y pues Que Dios los Dios bendiga. les bendiga.